La fabada es uno de los puntos culminantes de la cocina mundial. La diosa de las ollas podridas es la fabada. La fabada está hecha de faves. En asturiano la faves es mayúsculo, es femenino. Platícame de la fabada para que se me antoje y me la pido ahora que voy a un restaurante español. Ya le eché el ojo, mira. Esto es muy serio y va a tomar tiempo. La fabada es uno de los puntos culminantes de la cocina mundial. Me explico. Lo que hoy los chefs llaman cocina de recuperación es básicamente usar lo que sobró para hacer cocina. Hay una palabra que tú usas mucho cuando se meten varias canciones en una sola, se le llama popurrí, o en España, popurrí. En todo caso, ambas dos, ya sé que está mal. En todo caso, ambas proceden de la misma frase francesa, potpourri, que quiere decir olla, pourri, podrida. Olla podrida se conoce en cocina, pese a que el nombre sea horroroso, a todo aquello que se hace con lo que vino sobrando, con una mezcla de todo lo que tienes más o menos a mano. Aunque no hayan sido sobras, el mole mexicano, el mole poblano, es un popurrí. Tiene las características de una olla podrida. Ahí no me acuerdo cómo se llama. Se me olvidan los nombres. La olla podrida es aquella donde tomas los granos, los cereales o las legumbres que tienes a mano y las verduras que tienes a mano y la carne que te quedó de por allí y la echas toda en la misma olla, lo revuelves todo y te queda un cocido maravilloso. La olla podrida es uno de los grandes momentos de la gastronomía internacional. El cocido madrileño, por ejemplo, es una olla podrida. El cocido maragato aquí en España es una olla podrida. Esto que se hace con maíz cacahuacintle, que es una olla podrida. Todo lo que sea una mezcla un poco enloquecida de cosas que en general en Europa, por lo menos, se hacía con lo que había sobrado de la comida de toda la semana y se celebraba el domingo comiendo todas las sobras en un solo plato maravilloso. Bueno, la diosa de las ollas podridas es la fabada. La fabada está hecha de faves. En asturiano la faves es mayúsculo, es femenino, o sea, de frijoles, que llamamos en México alubias, frijol blanco grande, cremosísimo, con chorizo. Lacón, que es el jamón de las patas delanteras del cerdo. Morcilla. Tocino o bacon o panceta, o como le llaman en tu pueblo. Todo eso mezclado. Entonces en el plato tienes una base de frijol blanco, de alubia, grande, preciosa, de preferencia que no se haya roto el recubrimiento, lo que le llaman la camisa, sino que sean todos así frijoles perfectos, con su morcilla, su lacón, su tocino y su chorizo. Y te lo vas empujando todo mezclándolo. Y es una maravilla. Mi familia estaba esperando cuando traían faves de Asturias a un sitio de importaciones que se llamaba La Naval, en la calle de Durango y Insurgentes, y además frente a... les llamaban cuando venían faves, alubias, para que mi madre y mis tías vinieran a comprar todo lo que pudieran para prepararnos fabada y recordar a mi abuelo, el asturiano. Te la recomiendo muchísimo.